Ante todo, un cordial saludo en nombre del Departamento de Docencia e Investigación del Hospital Ginecobstétrico Pediátrico Universitario de Guayaquil. Le damos la bienvenida al staff médico del día de hoy, en donde hablaremos de la restricción del crecimiento intrauterino. Como expositora estaré yo, la doctora Marianis Abreu, perteneciente a la gestión de pediatría en calidad de médico especialista 1. Comenzamos. Haciendo una pequeña introducción, tenemos que decir que el crecimiento fetal es un proceso dinámico en donde debería haber un balance entre el ingreso de sustratos, la síntesis fetal de proteínas y lípidos, así como también la producción de energía para su metabolismo fetal. Por lo tanto, al existir alguna alteración en este balance, puede condicionar una alteración también en su crecimiento. El crecimiento intrauterino va a estar determinado por la interacción de factores, como por ejemplo factores fetales, maternos, útero-placentarios, nutricionales y demográficos. De esto se puede decir que el útero placentario es uno de los más afectados. Al existir una noxa en cualquiera de estos factores, en alguna de las etapas de la gestación, pudiera ser primero, segundo, tercer trimestre, esto pudiera condicionar la aparición de la restricción del crecimiento intrauterino. Es importante conocer que la restricción de crecimiento intrauterino se produce en un 5 o 7% del total de los embarazos. Los niños pequeños para su edad gestacional van a presentar una mayor morbimortalidad que los niños que nacen con un peso adecuado y sus efectos deleterios no se limitan al periodo fetal, ya que en algunos de los casos se pueden prolongar más allá del nacimiento hasta la vida adulta. De este punto hablaremos un poco más adelante. Es importante realizar ciertas definiciones para que no existan confusiones. La restricción del crecimiento intrauterino va a ser la disminución de la velocidad de crecimiento in útero, que va a impedir que el feto alcance su potencial de crecimiento. Los recién nacidos que tengan esta restricción son aquellos que nacen pequeños para la edad gestacional, es decir, van a tener un peso menor al percentil 10 para su edad gestacional. Ahora bien, es diferente lo que es la definición para pequeño para la edad gestacional, ya que esta va a ser solamente una definición numérica, en la que el peso al nacer va a estar por debajo del percentil 10 para la edad gestacional. Este concepto va a incluir aquellos fetos o recién nacidos sanos, es decir, aquellos que se definen como constitucionalmente pequeños, y aquellos que no lograron su crecimiento óptimo por distintas causas, que son los patológicos o con restricción de crecimiento intrauterino. Ahora bien, estos conceptos de pequeño para la edad gestacional y la restricción de crecimiento intrauterino se van a intercalar con facilidad en la práctica diaria. A pesar de que la mayoría de estos pequeños para la edad gestacional han sufrido un retraso en su crecimiento intrauterino y de que los factores implicados en ambos son similares, no deben confundirse ambos términos. Por lo tanto, se pudiera decir que pequeño para la edad gestacional y RCU no son sinónimos. Esto es muy importante que nos quede claro. ¿Por qué? Porque el RCU es un concepto dinámico, en donde va a involucrar la disminución de la velocidad del crecimiento intrauterino, es decir, es un hallazgo prenatal que se va a identificar por seguimiento ecográfico y que en algunos casos, con independencia de que el peso a nacer esté o no por debajo de los límites de la normalidad, también se pudiera definir como un RCU. Por ejemplo, un paciente que tenga un peso adecuado a la edad gestacional, pero que sabemos que su crecimiento estuvo disminuido durante el periodo prenatal, también se puede definir como un RCU. Ahora bien, el pequeño para la edad gestacional va a ser un concepto ya estático, en contraste con el RCU que era dinámico, y va a utilizar variables antropométricas como peso y talla al momento de nacimiento, no intraútero. Aquí, como ya mencioné anteriormente, va a incluir los recién nacidos constitucionalmente pequeños y los verdaderamente patológicos, que son los de RCU. El Instituto Nacional de Salud Infantil y de Crecimiento o Desarrollo Humano, con el objetivo de unificar criterios al respecto a los fetos con este diagnóstico, ha considerado como RCU a todos aquellos fetos con un peso a nacer por debajo del percentil 10, según las curvas poblacionales de cada nación. ¿Okay? Sin embargo, es importante recalcar que esta definición, al igual que la mayoría de los estudios realizados postnatalmente, no nos permite diferenciar bien la población que no presenta un compromiso hipóxico-isquémico de los que sí lo tienen, es decir, de los sanos de los patológicos. Y esta limitación es bastante importante en el estudio de esta patología, por lo que existe una falta de homogeneidad en las definiciones prenatales y postnatales del RCU
para poderlo diferenciar así de un feto normal, que simplemente tenga bajo peso. Ahora bien, pasando a la clasificación, podemos decir que los fetos con RCU pueden ser clasificados según varios puntos. Uno de estos es la severidad del RCU. Para ello usamos las tablas de peso para la edad que van a permitir identificar la severidad del RCU. Estas son las tablas postnatales, ¿no? Donde podemos decir que se pudiera clasificar como severo aquel que tiene un peso menor al percentil 3, moderado al que tiene un peso entre los percentiles 3 y 5, y leve aquel que tiene un peso entre los percentiles 5 y 10. Según sus proporciones corporales podemos definirlos o diferenciarlos como un RCU simétrico y asimétrico. ¿En qué lo podemos diferenciar? En lo que respecta a su incidencia, el simétrico representa un 20 o un 30%, mientras que el asimétrico un 70 a un 80%. El periodo de restricción varía también. El simétrico comienza entre el primer y segundo trimestre, mientras que el asimétrico comienza en el tercer trimestre. Las características físicas tenemos que la circunferencia de la cabeza, la longitud y el peso disminuyen de manera proporcional, mientras que en el asimétrico la circunferencia de la cabeza es mayor en relación con la disminución del peso, la longitud y la circunferencia abdominal, como podemos ver en la imagen, ¿no? El simétrico es bastante proporcional, mientras que el asimétrico hay una desproporción cefálico-caudal. En lo que respecta a la fisiopatología, tenemos que en el simétrico hay división celular embrionaria alterada, va a haber hipertrofia celular deteriorada, insuficiencia de la hiperplasia celular y número de células va a estar disminuido, mientras que en el asimétrico va a haber solo disminución del tamaño celular. La etiología es distinta también, es principalmente intrínseca en el simétrico, caracterizado por anomalías cromosómicas y malformaciones congénitas, preeclampsia cuando se genera a las menos de 30 semanas de gestación, sobrepuesta con hipertensión crónica, también asociado a infecciones y toxinas. Mientras que el asimétrico es principalmente extrínseca, puede ser placentaria o materna por factores vasculares, por ejemplo la placenta que tenga alguna alteración. Y el resultado en el simétrico hay mayor morbilidad y mortalidad, mientras que en el asimétrico esta es menor. Aquí tenemos una imagen en donde podemos diferenciar las proporciones corporales, ¿no? El simétrico es bastante proporcional, mientras que en el asimétrico la cabeza siempre va a estar más grande que el resto del cuerpo. También lo podemos clasificar según la edad al momento de la aparición de la RCU. Existen varias publicaciones en donde cambia lo que son las semanas de gestación para clasificarlo como un RCU precoz y tardío. Yo creo que esta fue una de las más lógicas y relacionadas que encontré, en donde definen en base a las 32 semanas. Podemos decir el RCU precoz tiene una incidencia baja, menor al 0.5%. El grado de insuficiencia placentaria es alto. Hay una hipoxia franca con adaptación vascular, tolerancia fetal a la hipoxia alta, con un deterioro progresivo antes de la muerte. Van a haber resultados perinatales muy malos, con una alta mortalidad. Es de detección fácil, con una secuencia de Doppler constante. El manejo es difícil por la prematurez y tiene una alta asociación con la preeclampsia. Mientras que en el RCU tardío, cuando es mayor a las 32 semanas, en el momento de la aparición, es de incidencia más elevada, mayor a un 5%. El grado de insuficiencia placentaria es bajo, la hipoxia es sutil, sin adaptación cardiovascular. Existe tolerancia fetal a la hipoxia baja, consecuencia poco clara en la progresión. Hay mejor resultado perinatal con menor mortalidad. Es de detección difícil. El manejo es más expeditivo por mayor edad gestacional y existe baja asociación a la preeclampsia. En lo que respecta a su epidemiología, como mencioné al inicio, el RCU se produce en un 5 o un 7% de los embarazos. Es de mayor frecuencia en países subdesarrollados, hasta llegando a ser un 23%, usando como definición lo que es pequeño para la edad gestacional, ¿no? Y aumenta a menor edad gestacional. Los datos globales sugieren que un crecimiento restringido es uno de los factores de riesgo más importantes de muerte fetal y se dice que alrededor del 50% de los mortinatos puede estar relacionado a una RCU no detectada. En lo que respecta a los factores de riesgo, tenemos que se han clasificado de manera general como preconcepcionales, concepcionales y ambientales.
De los preconcepcionales tenemos el bajo nivel socioeconómico, edad materna extrema, menor de 16 años o mayor de 36 años, ser primigesta, que haya tenido un RCIU previo a un embarazo anterior, baja talla materna y enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, cardiopatías. En los factores de riesgo concepcionales tenemos embarazos múltiples, baja ganancia de peso durante el embarazo, intervalo intergenésico corto, menor de 2 años, hipertensión gestacional e infecciones perinatales. En los ambientales tenemos el alcohol, el tabaquismo, el estrés, uso de drogas, control prenatal insuficiente. Todos estos factores en conjunto predisponen a una madre a tener un feto con restricción de crecimiento intrauterino. La etiología de esta patología también la podemos clasificar según varias variables. Tenemos etiologías maternas, fetales y uteroplacentarias. De estas, las más comunes son las uteroplacentarias. Las maternas tenemos enfermedades médicas previas conocidas como hipertensión arterial, enfermedad renal, diabetes mellitus, enfermedades del colágeno, hipoxemia materna, síndrome antifosfolipídico y la preeclampsia. Edad materna menor a 16 o mayor a 35 años. Infecciones perinatales como citomegalovirus, Epstein-Barr, rubiola, varicela. Todo lo que es enfermedad de Storch están bastante relacionadas al RCIU también. El estado nutricional alterado, es decir, un peso bajo antes del embarazo o que haya presentado desnutrición durante el mismo. Abuso de sustancias o drogas. Exposición crónica a alturas y mal control prenatal. En las causas fetales tenemos alteraciones cromosómicas y genéticas, como la trisomía 13, 18, malformaciones congénitas, infecciones congénitas adquiridas, enfermedades metabólicas y las gestaciones múltiples. Y dentro de las causas uteroplacentarias tenemos alteraciones en la implantación placentaria, como placenta baja y placenta previa, alteraciones en la estructura placentaria, como inserción anómala del cordón, arteria umbilical única, inserción velamentosa umbilical, placenta bilobular, hemangiomas, infartos o lesiones focales en la placenta. En lo que respecta a la fisiopatología, la hipótesis que se postula es que en periodos críticos del desarrollo fetal existan condiciones desfavorables que implicarían una desnutrición en el feto. Esta desnutrición va a condicionar una programación adaptativa celular que se va a encargar de preservar el desarrollo cerebral, a expensas de otros órganos y tejidos como hígado, músculo y tejido adiposo, que van a ser principales reguladores del metabolismo. A su vez, esta misma programación adaptativa se va a encargar de generar un estado de resistencia hormonal múltiple, en donde va a estar alterado o con resistencia a la insulina o el factor de crecimiento asociado a la insulina 1 en la etapa prenatal y de la hormona de crecimiento y del factor de crecimiento asociado a la insulina 1 en la etapa postnatal. Ambos factores va a condicionar la aparición de la restricción del crecimiento intrauterino. Esta es la fisiopatología de manera ya más general. En lo que respecta al diagnóstico, tenemos que podemos hacer diagnóstico prenatal y postnatal, ¿verdad? El prenatal, por supuesto, se va a encargar ya del ginecobstetra, en donde se va a encargar de realizar un cálculo adecuado de la edad gestacional. Para esto va a utilizar parámetros valorables como la fecha última regla, la ecografía del primer trimestre, ustedes saben más de eso que yo, los ginecólogos, y en las áreas rurales, ahora que tenemos médicos internos aquí, es importante acotar que a pesar de que tiene muy poca sensibilidad, la altura uterina también es una variable que podemos usar para calcular la edad gestacional. También se va a hacer el cálculo del peso estimado fetal. Para ello se recomienda la fórmula de Hadlot, que se utiliza la medición del perímetro cefálico, la circunferencia abdominal y la longitud del fémur. Tiene un error estimado de más o menos 15% del peso real. El cálculo del percentil del crecimiento es importante también, ya que después de estimar el peso fetal y conociendo la edad gestacional, va a calcularse en base a esto el percentil de crecimiento.
Al comparar todos los valores obtenidos del peso fetal por ultrasonido, se lleva a las curvas de Haslott, en donde se van a asignar los percentiles correspondientes de cada medición. Aquí es en este momento donde hacemos la gráfica, y los que tienen un peso por debajo del percentil 3 presentan un riesgo aumentado por sí solos, por lo que se incluye directamente a esto como restricción de crecimiento intrauterino. El perfil biofísico fetal es un punto importante también, pero el gold estándar es la velocimetría Doppler, en donde se va a medir las presiones de las arterias uterinas, además de la utilización de la resistencia de la arteria cerebral media, la relación cerebroplacentaria, las arterias uterinas y el ductus venoso. Todos estos parámetros van a pretender identificar aquellos fetos con mayor riesgo de muerte in útero, así como también sus complicaciones neonatales, lo que va a permitir tomar decisiones sobre el mejor momento de interrumpir este embarazo. Continuando, tenemos el diagnóstico postnatal. Esto lo hacemos nosotros los pediatras. Vamos a iniciar haciendo o identificando los que son los hallazgos clínicos en el recién nacido. Se va a describir a los recién nacidos con RSU como unos neonatos delgados, con masa muscular y tejido graso subcutáneo disminuido, va a tener una fase de viejito y un cordón umbilical muy delgado. Podemos identificar también que las suturas del cráneo pueden estar muy separadas, con una fontanela anterior bastante mayor al tamaño esperado, y esto es debido a, o secundario a la menor formación del hueso membranoso. En los niños con RSU asimétrico, la cabeza se ve desproporcionalmente grande en comparación con el resto del cuerpo. Esto es un hallazgo bastante importante. Y la determinación de la edad gestacional se ve alterada en los pacientes con RSU, ya que presentan mayor descamación y tienen más pliegues plantares. La evaluación neurológica es acorde a la edad gestacional. También nos basamos en hallazgos antropométricos. Se hace sobre la base del peso de nacimiento menor al percentil 10 para la edad gestacional. Y esto lo graficamos en las tablas de Fenton que tenemos en las salas de Recibe Bebé o de AIR. También es importante otro hallazgo que podemos sacar, que es el índice ponderal, también llamado índice de Roer, en donde colocamos el peso en gramos sobre la talla en centímetros al cubo y lo multiplicamos por 100. El resultado que nos dé nos va a basar para identificar los recién nacidos con RSU tienen un índice ponderal más bajo. Si el valor está por debajo del percentil 10 es un indicador de desnutrición fetal, y si es menor del percentil 3 va a indicar un compromiso nutricional bastante severo. Este diagnóstico o todo lo que es el diagnóstico postnatal de RSU se va a facilitar siempre que exista el antecedente prenatal. Es muy importante el antecedente prenatal. Ahora bien, en lo que respecta a las consecuencias, tenemos que estas se pueden dividir en consecuencias a corto plazo, que son las que identificamos en el periodo neonatal, y las a corto plazo que las identificamos en los periodos posteriores. Las consecuencias a corto plazo son muchísimas. De verdad que el neonato es bastante afectado por lo que es la restricción del crecimiento uterino. Tenemos que se asocia a asfixia al nacimiento, a hipotermia, hipoglicemia, hipocalcemia, policitemia, muerte intrauterina, bajos niveles de hierro, hemorragia pulmonar, inmunodeficiencia, disfunción renal, enterocolitis necrotizante, aspiración de meconio e hipertensión pulmonar. Tenemos que la mortalidad perinatal es de 10 a 20% mayor que en los niños con un peso adecuado para su edad gestacional. Con respecto al periodo neonatal, desglosándolos, tenemos que uno de los más importantes es la prematuridad. Esta se presenta cuando los riesgos fetales de permanecer en el útero se consideran mayores que lo de la propia prematuridad. Los prematuros con RSU están en mayor riesgo de muerte y complicaciones que los que no lo tengan. La asfixia perinatal, el RSU puede tener una transición muy difícil en el parto, con estrés hipóxico adicional a las contracciones uterinas, y el resultado es en hipoxia, acidosis metabólica, así como también aumenta el riesgo de difusión orgánica múltiple, con insuficiencia cardíaca isquémica, aspiración de meconio, lesión aguda gastrointestinal y renal, hipertensión pulmonar, etc. La hipoglicemia es otro de los hallazgos bastante importantes. Tenemos que el riesgo aumenta según la gravedad de la restricción del crecimiento, que resulta en la disminución de las reservas de grasa, proteínas y glucógeno. Estos pacientes van a tener un depósito hepático de glucógeno agotado, por lo tanto no puede suceder la glucogenólisis. Y se dice que la hipoglicemia ocurre frecuentemente dentro de las primeras 10 horas después del nacimiento.
La policitemia es otro hallazgo en estos pacientes. Tenemos que se genera como consecuencia de la hipoxia y secundaria al incremento de la eritropoyetina, presentándose un mayor volumen de plasma y de masa de glóbulos rojos circulante, lo que exacerba la hipoxia y favorece la hipoglicemia, aumentando así el riesgo de enterocolitis necrótica. ¿Cómo va a ser el manejo? El manejo inicial se va a dar en la sala de parto o en la sala de recibo de bebé. Tenemos que estar preparados para realizar cualquiera de estas maniobras de reanimación neonatal, manejo de líquido amniótico con meconiado, manejo de la hipoglicemia, manejo de la disfunción miocárdica e hipóxica, es decir, el shock. Se debe evitar siempre las pérdidas por calor y se debe contar con todo el material al momento de la atención del recién nacido. En la sala de alojamiento de conjunto tenemos que es importante la termorregulación. Se sugiere el apego precoz y contacto piel a piel, es decir, inclusive se sugiere hacer plan canguro con estos bebés. La glicemia se debe tomar a las 2 horas de nacido. Luego, de acuerdo a los resultados de este, se debe realizar en forma seriada hasta que se pueda dar el alta del recién nacido. La medición del hematocrito a las 2 horas de vida y luego, según la clínica, si el paciente presenta clínica de policitemia, se debe iniciar la alimentación enteral lo antes posible en estos niños asintomáticos, dando preferencia siempre a la lactancia materna. Por lo que es importante asesorar a las madres en el momento del parto por supuesto, en el momento que ya pasa a la sala de alojamiento conjunto. Y el objetivo es lograr el crecimiento lo más parecido posible al crecimiento intrauterino. Las consecuencias a largo plazo de esta patología se basan en la hipótesis de Parker. Él nombra o dice que las alteraciones causadas por patologías maternas, placentarias o del feto que se manifiestan en el periodo intrauterino y cuya expresión clínica es el RCU, denotan la adaptación del feto al déficit de nutrientes fundamentales. Esto genera cambios en la función cardiovascular, endocrinológica y metabólica con el consiguiente aumento de riesgo de dislipidemia, hipertensión y diabetes mellitus tipo 2. Es decir, todo lo que ocurra intrauterino va a tener una consecuencia no solo en el neonato, sino también a largo plazo. En resumen, es lo que quiso decir. Una de las principales consecuencias va a ser los efectos que esta tiene sobre el crecimiento. La mayoría presenta crecimiento recuperador o catch-up, que se va a definir como una velocidad de crecimiento mayor que la media para la edad cronológica y sexo durante un periodo definido de tiempo, después que se haya presentado una etapa de inhibición de crecimiento. Este fenómeno va a favorecer que el niño alcance su canal de crecimiento determinado genéticamente, lo que va a implicar que mayor del 85% de estos niños que hayan tenido un peso o que sean pequeños para la edad gestacional al nacer, adquieran este crecimiento en los 2 primeros años de vida, siendo el más importante en los primeros 2 a 3 meses de edad. Ser un RCU asimétrico es un factor favorecedor en la recuperación postnatal del crecimiento, mientras que en el RCU simétrico la recuperación de la talla es infrecuente y las secuelas neurológicas pueden ser mayores. El niño que es pequeño a la edad gestacional, que persiste bajo o con más de 2 años de vida, va a tener un riesgo aumentado de presentar talla baja en la edad adulta. Y es necesario evaluar correctamente la longitud de estos niños de manera de que si se confirma que a los 2 años no ha presentado este crecimiento recuperador, se le deriva al endocrinólogo pediatra. También existen efectos sobre la pubertad. Tenemos que estos niños tienen un riesgo aumentado de iniciar la pubertad a una edad relativamente más temprana, con una talla de inicio puberal más baja que los niños normales. El pico también de la velocidad de crecimiento es más temprano y de menor amplitud. Y las niñas nacidas con un peso pequeño o que sean pequeñas para la edad gestacional pueden presentar una excesiva ganancia de peso postnatal y adiposidad visceral asociada a insulinoresistencia. También existen efectos sobre el neurodesarrollo. No es en la mayoría de los pacientes, pero sobre todo en los que tienen un RCU simétrico es bastante evidente. Tienen menores habilidades cognitivas en lo que es matemáticas y comprensión lectora, pobre rendimiento académico, menor competencia social, problemas de comportamiento, déficit de atención e hiperactividad, talla corta en la edad adulta, que se asocia por supuesto a desventajas psicosociales y problemas de comportamiento. También tenemos que existen efectos sobre el metabolismo hidrocarbonado.
Es más, se plantea que el RSU como tal es un determinante y se define como fenotipo diabético, en donde conviven la insulinoresistencia de forma temprana junto con la menor cantidad de células beta pancreáticas, que sumado a factores ambientales va a favorecer la aparición de la diabetes. Estudios posteriores describen que la sobrenutrición postnatal en un recién nacido con RSU también puede relacionarse a mayor incidencia de obesidad y de diabetes mellitus. Existen efectos en la función renal. El menor tiempo de la nefrogénesis activa que se presenta en prematuros va a estar asociado al menor número de nefronas, que da cuenta, por supuesto, a una menor superficie de filtración glomerular. Para compensar y tratar de mantener una velocidad de filtración adecuada y en rango normal, se va a producir una hiperfiltración glomerular que va a resultar en hipertensión sistémica con aumento de la reabsorción de sodio, daño glomerular y a su vez va a resultar en albuminuria y glomerulosclerosis, es decir, una afectación renal crónica. También está relacionado con la hipertensión arterial. Se dice que la asociación entre retardo de crecimiento intrauterino e hipertensión arterial está ampliamente demostrada y el riesgo se ve favorecido por varios factores como son el crecimiento acelerado en la etapa postnatal, mayor actividad del eje renina-angiotensina-aldosterona, lo que va a inducir a mayor hipertensión y daño renal, y la hipoxia crónica. Ahora bien, existe tratamiento para aquellos pacientes que hayan tenido RCU que tengan consecuencias a largo plazo y este tratamiento se describe con la hormona de crecimiento. El objetivo va a ser inducir un crecimiento que conlleva la recuperación normal durante la infancia para conseguir hacer una talla adulta adecuada y dentro del rango de la normalidad, aunque lo habitual es que no se llegue a una recuperación completa del crecimiento. Esta droga fue aprobada en el año 2001 por la FDA para el tratamiento a largo plazo del fallo de crecimiento en niños nacidos pequeños para la edad gestacional y que no hayan presentado el crecimiento recuperador a los 2 años. En junio del 2003, la Agencia Europea también va a aprobar esta indicación terapéutica, contemplando así su inicio a partir de los 4 años de edad. Para elegir al niño susceptible de este tratamiento es preciso descartar otras patologías que requieran tratamiento específico, determinar así también pruebas de laboratorio para determinar niveles de glucosa, insulina en sangre, lípidos, factor de crecimiento asociado a la insulina 1 y 3, así como también mediante presión arterial y al realizar una evaluación psicológica. La dosis recomendada es de 0,24 a 0,48 miligramos por kilo por semana. Durante el tratamiento es preciso vigilar periódicamente peso, talla, velocidad de crecimiento, edad ósea, estadio puberal y tensión arterial. Y se dice que la respuesta al tratamiento es mayor durante el primer año para luego ir disminuyendo en los años siguientes. En general, el tratamiento es bien tolerado, seguro y eficaz, muy pocos efectos adversos. Existe, además de mejorar la talla final, parece que también va a reducir a largo plazo los efectos, lo que conlleva todo lo que son factores de riesgo cardiovascular, como la hipertensión arterial, colesterol total y niveles de LDL de colesterol. Existen criterios para la utilización racional de la hormona de crecimiento en niños, como son criterios de inclusión que cumplan definición de pequeño para la edad gestacional, siendo tal una longitud o peso al nacimiento menor a las menos 2 desviaciones estándar, utilizando para ello las tablas de referencia adecuadas, no haber tenido a los 4 años debido a una recuperación del crecimiento, aportando por lo menos 2 referencias somatométricas que tengan un intervalo de 6 meses, es decir, entre los 0 y los 2 años y otra entre los 2 y los 4 años. En el momento de la solicitud, la talla debe ser inferior a 2.5 desviaciones estándar o menos de una desviación ajustada a la talla media para entrar. Existen también criterios de exclusión, como el cumplimiento de uno de los criterios de inclusión, inicio de la pubertad, si ya ha iniciado la pubertad no es posible, síndrome de Silver-Russell, otro cualquier síndrome, intolerancia hidrocarbonada, diabetes, resistencia a la insulina o pacientes que hayan sido ya tratados previamente con hormona de crecimiento. Ahora bien, es importante, además de conocer el tratamiento, que aquí es muy poco usado, yo pienso que lo más importante va a ser la prevención, porque como mencionamos, es un hallazgo que se realiza de manera prenatal, por lo que una adecuada valoración preconcepcional yo pienso que debería ser lo más importante. Por lo que la prevención la podemos categorizar en una prevención primaria, secundaria y terciaria. En la prevención primaria, la valoración ginecológica preconcepcional es la más importante, en donde se va a encargar de identificar e intervenir los factores de riesgo, que fueron los que mencioné anteriormente.
La prevención secundaria, tenemos que se ha demostrado el uso de ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, a baja dosis de 100 a 150 miligramos por día, desde la semana 12 a la 16 hasta la semana 36, a pacientes que tengan factores de riesgo previos, como un screening combinado en el primer trimestre Doppler patológico de las arterias uterinas, en lo que es la semana 11 a la 13.6, pacientes que hayan tenido trombofilias o pacientes que tengan una RCU anterior. En lo que respecta a la prevención terciaria, no existe terapia intrauterina actualmente disponible para los fetos afectados. Se han descrito el uso de sildenafil, sin embargo, no hay estudios comprobados o a gran escala para poder realizar su uso, pues. Y debe evaluarse siempre lo que es el riesgo-beneficio de finalización según la edad gestacional, de finalización del embarazo. Ahora bien, ¿qué hay de nuevo? Existen varios estudios, aquí traje dos, realizado en el 2020, en donde relacionan lo que es el crecimiento prenatal intrauterino con como riesgo para la aparición de la retinopatía por prematuridad. Y sí, concluyeron que los lactantes con RCU eran más propensos a tener una etapa más avanzada de ROP, que requería tratamiento más avanzado en comparación con los lactantes prematuros que no tenían RCU. Este es otro estudio en donde, basados en la actualidad que estamos viviendo con esta pandemia por el COVID-2019, es un estudio realizado en la Universidad de Cambridge, en realidad un metaanálisis, en donde plantean que si la exposición prenatal al SARS-CoV-2 definirá la aparición de una corte de nacimiento con envejecimiento acelerado en el siglo por delante. A pesar de que no habla directamente de RCU, sí puede tomar varios hallazgos importantes. Uno de estos fue que algunos informes de infecciones neonatales por infección por COVID se demostró que sí existe transmisión transplacentaria, en algunos, ¿no? En algunos informes. También que la inflamación y las respuestas tromboembólicas relacionadas con la enfermedad materna por COVID-19 puede afectar el crecimiento placentario, así también como la perfusión vascular y la hipertensión como trastornos durante el embarazo. Otra de las cosas que hallamos fue que la enfermedad durante el embarazo puede afectar el desarrollo fetal y postnatal con impactos adversos sobre su salud, ocasionando posteriormente un envejecimiento. Además que la estimación de bajo peso al nacer va a oscilar entre un 12 y un 20%. Uno de los metaanálisis informó que el 15.6% del bajo peso al nacer que no diferían a su vez del estado de COVID materno, es decir, si era un leve COVID o si era un COVID más severo, ¿no? Todos estos estudios se pudiera decir que están todavía en evolución. Es muy corto el tiempo, a pesar de que ya ha pasado un año, para poder definir si realmente va a existir estas consecuencias en los recién nacidos. Pero por el ritmo que vamos, aparentemente, y basados en otros estudios como el MERS, la epidemia del MERS en el Medio Oriente, pudieran estar relacionados el COVID también con la aparición del RCU. Bueno, con esto llegamos al final. Tenemos que plantear ciertas conclusiones, como son que el retardo de crecimiento uterino es un tema de salud pública, aunque no lo creamos. Y esto debido a que todo lo que ocurre en la vida intrauterina va a tener sus consecuencias en la salud individual y poblacional en la vida adulta. Es por este motivo que es fundamental un adecuado control obstétrico para hacer una adecuada prevención, detección y manejo precoz. Ya después del nacimiento es necesario realizar adecuados controles pediátricos, en donde vamos a realizar seguimiento longitudinal del crecimiento y del desarrollo de estos pacientes. También realizar control y prevención de las enfermedades relacionadas, como hábitos alimentarios saludables y actividad física. Y en el caso tal de que hagamos hallazgos patológicos, tenemos que hacer derivación oportuna al especialista, como lo es el endocrinólogo, nefrólogo y cardiólogo pediatra. Con esta frase me despido. Tenemos que muchas de las cosas que nosotros necesitamos pueden esperar. Los niños no pueden. Ahora es el momento. Sus huesos están en formación, su sangre también lo está y sus sentidos se están desarrollando. A él no podemos contestarle mañana. Su nombre es hoy. Muchísimas gracias por su atención. Al final de la presentación les dejo el link para el formulario de evaluación de este tema. Muchísimas gracias.